Independencia de México, 1810-1821. Primera etapa, iniciación, 1810-1811. Esta etapa comenzó en el año de 1810 con el Grito de Miguel Hidalgo, en el cual consistió en liberar. Primero pusieron en libertad a los presos, aprehendieron a los españoles que se encontraban en la población. Luego, a las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810, se llamó a misa. El pueblo acudido al llamado y con el grito «Mexicanos, viva México, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno», Hidalgo incitó al pueblo a levantarse contra los españoles. A este suceso se le conoce como Grito de Dolores. Hidalgo acusó a los españoles de pretender entregar el reino a los franceses y hacer peligrar la religión, y enseguida informó a los habitantes que quedaban exentos de pagar impuestos e iba a realizarse la independencia. El pueblo, muy molesto, se armó como pudo, machetes, cuchillos, palos, lanzas, etc., y se unió al movimiento. Luego se dirigieron hacia Valladolid, ciudad que fue tomada sin ninguna lucha, donde Hidalgo dio las primeras reformas sociales, aboliendo la esclavitud y suprimiendo el pago de tributo por las castas y las cargas, lo que hizo que más gente se le uniera. Cuando se dirigían a la capital, derrotan a las fuerzas españolas al mando de Torcuato Trujillo en el Monte de las Cruces, y después en Guadalajara se les une Allende y Abasolo. Sin embargo, fueron derrotados el 16 de septiembre de 1811. Luego de esta derrota, el ejército insurgente se dispersó. Elizondo, que era el jefe del movimiento libertador en Coahuila, los traicionó y fueron arrestados en Acatita de Baján, donde Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron juzgados y condenados a morir fusilados. Luego de ser fusilados, los decapitaron y sus cabezas las pusieron dentro de jaulas y las colgaron en las 4 esquinas de la Lóndiga de Granaditas. La muerte de estos caudillos marcó el final de la primera etapa de la lucha por la independencia. Segunda etapa, organización, 1811-1815. La segunda etapa se caracteriza por las extensas luchas en el sur del país al mando de José María Morelos, que antes había sido el cura de Carácuaro, pero al ser entrevistado tiempo antes con Hidalgo, este le dijo que se encargara de organizar al pueblo del sur. Esta etapa se caracteriza por la organización y definición de este movimiento. Se le unieron los hermanos Juan, José y Hermenegildo Galeana, que contaban con mucha popularidad, tierras y conocimiento. El virrey Venegas mandó a Francisco París a combatir contra Morelos, pero en 3 palos el ejército insurgente obtuvo la victoria. José María Morelos y Pagón comienza a tener victorias en el sur y en el centro del territorio nacional. El documento que mejor refleja el ideario social y político de Morelos es el conocido con el título de Sentimientos de la Nación, donde por primera vez se planteó la independencia de México del dominio español. Morelos redactó la famosa Constitución de Apatzingán en 1814 y se eligieron para el puesto del poder en el Congreso a Bustamante, Quintana Roo y otros. Rosseins, secretario de Morelos, leyó después la manifestación que hacía el Congreso con el título de Sentimiento de la Nación, en el que pedía se declarase que América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Se reconoce la religión católica como único culto. En cuanto a lo político, se asentó la soberanía del pueblo, el poder debía de caer en sus representantes, a su vez dicho poder debía dividirse en los 3, legislativo, ejecutivo y judicial. Morelos fue derrotado en Valladolid y los realistas penetraron el sur. El Congreso tuvo que andar peregrinando por distintos lugares y cuando llegó a Apatzingán en octubre de 1814 dio a conocer la Constitución, inspirada en la francesa de 1793 y la española de 1812. La Constitución de Apatzingán jamás estuvo en vigor. Cuando se promulgó, los insurgentes habían sido desalojados de las provincias del sur. Morelos fue hecho prisionero y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. Tercera etapa, resistencia, 1815-1821. Tras la muerte de Morelos se inicia una época de decadencia de la lucha, ya que carecía de la unión de los principales líderes, quienes no tenían suficientes conocimientos militares. Entre los más destacados está el Amo Torres y a Pedro Moreno, que tuvieron su punto de partida en Guanajuato. En Veracruz se distinguió don Nicolás Bravo, Vicente Guerrero Enel, don Guadalupe Victoria y el español Javier Mina. En la Constitución española de Cádiz se habían incluido los principales liberales como parte de sus postulados, pero al regresar Fernando VII al poder, mediante el Tratado de Valencia afirmando el absolutismo, suprimió la Constitución en 1814.
La táctica militar de los insurgentes había cambiado, pues en lugar de atacar prefirieron replegarse a los fuertes y organizar solamente la resistencia. Desde que Mina partió de Tamaulipas hacia el interior del país comenzó a tener campañas victoriosas, pero luego en uno de sus viajes rumbo a San Luis de la Paz en Guanajuato fue sorprendido por Liñán al mando de los realistas en el rancho de Venadito, quien siempre los había perseguido. En la batalla murió Pedro Moreno y Mina fue hecho prisionero y condenado a muerte, 11 de diciembre de 1817. Así, otra vez el movimiento libertario comenzó a decaer. Los centros insurgentes fueron dominados por los realistas, como la Junta de Jaulilla en Michoacán, que se disolvió en noviembre de 1819, y la de Las Palmillas en Veracruz. Otro tanto ocurrió con los jefes del movimiento como Rayón, Verduzco y Bravo, que sucumbieron ante la lucha siendo condenados a cadena perpetua. Mientras tanto, Guerrero comenzó su lucha en el sur utilizando la famosa guerra de guerrillas. Vicente Guerrero, la patria es primero. Cuarta etapa, consumación, 1821. En 1812, el coronel español Rafael del Riego se levantó en armas para obligar a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz. Suprimida por el rey en 1814, en Nueva España los clérigos y acaudalados vieron en la Carta Magna, jurada en Veracruz el 26 de mayo de 1820, un obstáculo para sus privilegios, así que decidieron promover la independencia. Un grupo de prominentes aristócratas, dirigidos por Matías de Monteagudo, se reunían en juntas secretas conocida como Conspiración de la Profesa, por llamarse así el Templo. Con la anuencia del virrey Juan Ruiz de Apodaca, los conspirados consiguieron que Agustín de Iturbide fuera nombrado general en jefe del Ejército del Sur, con el encargo de acabar con Vicente Guerrero y Pedro Asensio. Iturbide relegó a Armijo en noviembre de 1820 y luego de varias derrotas comprendió que por la vía de las armas sería imposible vencer a Guerrero, por lo que le planteó la idea de unir fuerzas para establecer una nación independiente encabezada por Fernando VII. El pacto entre ambos jefes se llevó a cabo el 10 de febrero de 1821, con el evento conocido como Abrazo de Acantempan. El 24 de febrero de ese año, Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, con el que constituía el ejército trigarante, cuyas garantías eran independencia, religión y unión. Durante poco más de 6 meses, el ejército trigarante recorrió el virreinato promoviendo sus ideales. Entre las escasas acciones bélicas de ese periodo se encuentra la toma de Oaxaca, el 20 de julio de 1821, a manos de Antonio de León y Loyola, y la última batalla de la guerra, librada en Azcapotzalco. Iturbide dividió el país en zonas militares. El centro occidental, dirigida por Guerrero, Anastasio Bustamante y Pedro Celestino Negrete; la oriental, comandada por Nicolás Bravo y Antonio López de Santa Anna; y la sur, bajo el mando de Antonio de León. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México, después de 11 años y 11 días de lucha y más de 3 siglos de dominio español. Agustín de Iturbide se convirtió en el primer emperador de México. México en la actualidad, 2018. Actualmente el país se encuentra muy afectado por las decisiones del gobierno, ya que la reforma energética ha perjudicado a toda la población del país. El aumento en el precio de la gasolina ha subido muy drásticamente y por consiguiente todos los productos de la canasta básica han aumentado. Esto ha causado una gran molestia por todos los habitantes del país, ya que al principio del mandato del PRI, cuyo representante es el señor presidente Enrique Peña Nieto, notificó que la reforma energética serviría y que no habría aumento en la luz, gas. Esto nunca se ha cumplido. Sumándole todo esto, la corrupción en el gobierno es mayor y los candidatos en las nuevas elecciones están haciendo todo lo posible para llamar nuestra atención.